Bueno, yo estuve varios años en este hospital, estaba sacando la cuenta, creo que hace 15 años que no volvía. Veo muchas caras conocidas que recuerdo con mucho cariño. La doctora Peña, la doctora Puente, la doctora Vázquez, el doctor Carballo, todos fueron mis profesores, el doctor Pérez. Así que la verdad es que para mí es una alegría enorme estar acá, tengo los mejores recuerdos. Y también les puedo contar que acá partió mi motivación para ser oncólogo y tiene mucha relación con lo que hoy día me invitaron a hablar. Y es que en esa época nosotros pasábamos la visita en las salas de medicina, entonces yo veía que llegaban todos los reumatólogos súper connotados, que nos enseñaban muchísimo, le examinábamos toda la uña a los pacientes, todos los signos, el pitting, miles de detalles, y era todo perfecto. Llegaban los cardiólogos, nos daban así una cantidad de electrocardiogramas para informar, nos enseñaban insuficiencia cardíaca, infarto, sabíamos todo, pero cuando veíamos los pacientes oncológicos, si bien es cierto, la hemato-oncología estaba mucho más desarrollada en mi época, llegábamos al cáncer pulmonar y pasábamos de largo o hacíamos que se fuera paliativo, o no tengo idea, pero mi sensación era que probablemente había ciertos elementos de juicio para tomar una decisión en un paciente con cáncer que yo sentía que no los tenía. Y muchas veces sentí que estaba tomando decisiones, porque después terminé mi beca, me quedé trabajando acá, y como jefe de sala sentía que si bien en este hospital había muchas especialidades muy desarrolladas, me faltaban elementos para tomar decisiones en pacientes con cáncer. Yo pensaba, no puede ser que el paciente con cáncer y metástasis a paliativo, a paliativo, a paliativo. Entonces dije, bueno, pero alguien tiene que entender esto, o alguien tiene que saber esto, o por último, alguien que mande al paciente a paliativo, pero sabiendo bien lo que está haciendo. Era mi sensación. Y eso me motivó y me llevó a la oncología, de alguna manera, en parte. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy día es si la enfermedad metastásica es incurable. Y yo creo, pero recién estaba funcionándole a... Ya, dale. Entonces, yo no sé qué percepción tienen todos los que están aquí, que no trabajan probablemente a diario en oncología. ¿Un paciente con cáncer con metástasis creen que es un paciente incurable? Tal vez la respuesta es un poco obvia desde la oncología, pero ¿tienen todavía esa sensación de que un paciente con metástasis es un paciente incurable? ¿Sí? La siguiente. Ya, un paciente con metástasis hoy día no es un paciente incurable. Yo creo que es el mensaje más importante que yo quiero transmitir hoy día. Un paciente con cáncer que tiene metástasis no es un paciente incurable. Yo creo que es el primer concepto que uno tiene que tener. La siguiente. Pero, la siguiente, para que no sea incurable ese paciente, se tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿ya? Y dentro de esas condiciones, lo primero es tener un diagnóstico correcto. O sea, yo tengo que saber qué cáncer tiene el paciente, dónde tiene las lesiones y una serie de otras cosas más antes de tomar la decisión de qué es lo que voy a hacer con el paciente. Ese paciente tiene que ser visto en algún momento por alguien del equipo multidisciplinario que se dedique a cáncer. Tiene que ser evaluado en un comité oncológico, aunque sea para decir se va a cuidados paliativos, si es que no lo podemos tratar. El tratamiento tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinario, porque un cáncer de colon con metástasis hepática yo no lo puedo curar. Yo puedo hacer la quimioterapia, que es un eslabón del camino a la curación, pero tiene que haber un cirujano de digestivo o de hígado que pueda sacarle la metástasis al paciente para aspirar a poderlo curar o intentar curarlo. Siempre cuando un paciente tiene metástasis o una enfermedad avanzada, trabajamos de la mano con los cuidados paliativos. El cuidado paliativo no es excluyente del tratamiento oncológico, es un complemento. Por lo tanto, el paciente va a cuidados paliativos tempranamente, cuando está bien, cuando se siente bien, va a cuidados paliativos, independiente de todo el resto de las intervenciones que podamos hacer. La siguiente. Y otro mensaje importante es que el éxito en oncología no es solamente curar, sino que es mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes con enfermedad avanzada que no podemos curar.
idealmente, y es lo que a los oncólogos nos encanta, ganar tiempo de vida. O sea, el mejor tratamiento hoy día es el que mejora la calidad de vida del paciente metastásico, y si además ese paciente gana tiempo de vida, es la mejor combinación. Entonces, tratamiento no es lo mismo que curación. Muchas veces yo no puedo curar al paciente, pero eso no significa que no lo puedo tratar. Siempre se puede tratar un paciente, siempre, siempre hay alguna intervención que es útil para mejorar la calidad de vida o para alguno de los objetivos que uno se pueda plantear. La siguiente. Entonces, uno dice paciente metastásico, pero ustedes creen que esto, todos ustedes han visto centigramas, ¿no? Que eso es lo mismo que esto. Yo creo que solo de mirarlo uno dice no. Entonces, ya vamos viendo que no cualquier paciente metastásico es igual al otro. La siguiente. O por ejemplo esto. Esto, ¿creen ustedes que es lo mismo que esto? Y este es un paciente metastásico con metástasis pulmonares. De lo que sea, da lo mismo, pero tiene metástasis. Entonces, uno ya puede ir vislumbrando que hay escenarios que son distintos. La siguiente. Lo mismo, si vemos esta enfermedad, no es lo mismo que esta enfermedad, que es acotada, que está en un solo lóbulo del hígado. La siguiente. Y esto tampoco es lo mismo, ¿no es cierto? El doctor Carmona ya nos hablaba de algunos tratamientos súper específicos y poco dañinos para, por ejemplo, una metástasis cerebral única respecto a lo que habría que hacer con un paciente que tiene múltiples metástasis cerebrales. Y probablemente no es lo mismo tener metástasis en el hígado que tener metástasis cerebrales. La siguiente. Entonces, hay varias preguntas que uno debiera hacerse cuando está enfrentando a un paciente así. Por ejemplo, yo se los voy a mostrar, pero ¿cómo es la sobrevida de otras patologías respecto al cáncer? Porque hoy día, en términos de sobrevida, un cáncer testicular es mejor que una insuficiencia cardíaca. Pero los internistas tratamos la insuficiencia cardíaca de todas maneras y nos gusta y conocemos los fármacos y nos jugamos por esos pacientes. Entonces tal vez hay pacientes con cáncer por los cuales hay que jugarse exactamente igual o más que una enfermedad crónica. Ya algo empezamos a ver en las fotos que no es lo mismo cualquier enfermedad metastásica, no da lo mismo el número de metástasis ni la localización tampoco. Vamos a ver cómo influyen hoy día los tipos moleculares de tumores. Vamos a ver que no es lo mismo dar quimioterapia común y corriente que dar inmunoterapia, por ejemplo, o que dar una terapia específica con inhibidor de tirosina quinasa para algunos tumores específicos. Vamos a ver que existe una estrategia de quimioterapia de mantención hoy día que nos permite mejorar la sobrevida de los pacientes. Finalmente, cómo tomamos la decisión de tratar a estos pacientes y cómo definimos el mejor tratamiento. La siguiente. Entonces, por ejemplo, cáncer testicular, sobrevida 95% a 5 años. Con metástasis incluso 75%. Yo creo que esto es algo que como internista o como médicos generales uno de alguna manera lo sabe, siempre le enseñan que un paciente joven con cáncer testicular y aunque tenga metástasis es curativo, es como el paradigma de la enfermedad curativa. Pero miren la sobrevida a 5 años de la insuficiencia cardíaca, 50%. La siguiente. Cáncer de mama, tomando todas las etapas, la sobrevida es de un 90% a 5 años y casi un 30% a 5 años de pacientes metastásicas están vivas. Y en general, consideramos a 5 años la sobrevida pensando que a 5 años más o menos un paciente debiéramos pensar que está curado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tratamos un cáncer de mama etapa 1 o 2, mama es un mal ejemplo porque lo seguimos a 10 años y hacen recidivas más tardías, pero no sé, por ejemplo, si tratamos un cáncer de colon, esperamos 5 años, lo estamos controlando y si en 5 años no tiene ninguna recaída, ese paciente puede ser dado de alta y se puede considerar curado del cáncer de colon. Entonces, hay casi un 30% de pacientes de mama metastásicas que están vivas a 5 años. Pero hay solamente un 26%, por ahí ve la doctora Andrade, de pacientes EPOC que están vivos a 5 años.
Entonces, tenemos una proporción de pacientes que tienen sobrevidas largas y insuficiencia renal crónica, 45% más o menos, por ahí encontré algunas cifras que son cercanas al 30% para pacientes en diálisis. La siguiente. Entonces esto nos da una magnitud del problema. Cáncer renal, 75% sobrevida a 5 años, 12% pacientes con metástasis, aquí están en orden decreciente. Cáncer de colon, casi 65% sobrevida a 5 años, eso es bueno. 15% para un paciente metastásico, bueno, gástrico, todos sabemos que es de peor pronóstico, vesícula, mucho más mal pronóstico, metastásico, 1 o 2%, pero probablemente cáncer de vesícula no es un cáncer que uno crea que con metástasis se va a curar. Entonces, hay un concepto, también depende del tipo de cáncer del que estemos hablando. Y fíjense los pacientes cirróticos, hay una publicación de sobrevida de pacientes con insuficiencia hepática crónica, 24 meses es la mediana de sobrevida para pacientes que hacen más de un episodio de descompensación de la cirrosis. Y aparentemente es peor si tienen hemorragia digestiva. O sea, en mi época que había muchos pacientes cirróticos con ascitis, con hemorragia digestiva, pero esos pacientes tienen peor pronóstico que varios cánceres con metástasis. La siguiente. Y una revisión sistemática que me pareció bien interesante porque compara qué pasa con la sobrevida en cáncer y en patología cardiovascular. Porque hoy día en el mundo las causas de muerte sigue siendo la causa cardiovascular un poco superior al cáncer. Pero en Chile, por ejemplo, ya hay 4 regiones en las cuales cáncer es la primera causa de muerte por sobre la causa cardiovascular. Por lo tanto, esto es un problema súper real hoy día. Y si ustedes se fijan, en esta revisión sistemática, la sobrevida de todos los pacientes con cáncer que ellos consideraron fue de alrededor de un 43% a 5 años. Y los pacientes con accidente cerebrovascular iban entre un 40 y un 68% de sobrevida a 5 años. Y los con insuficiencia cardíaca, peor. Varios peor que los pacientes con cáncer. Entonces ellos concluyen en su revisión sistemática que pareciera ser que el pronóstico de la patología oncológica no es peor al menos que el de algunas patologías cardiovasculares. La siguiente. Pero ¿qué es lo que significa curar? Porque ahí hay otro problema. Las definiciones de curación pueden ser vistas desde distintos puntos de vista. Uno lo puede mirar desde el punto de vista más bien estadístico, donde es una población de pacientes que llega a una cierta estabilidad y cuya sobrevida se asemeja a la que tendría para su sexo y edad respecto de la población en general. O uno puede pensar más bien cómo puede ser curar a una persona, y curar a una persona es que la enfermedad se controle y muera de una causa distinta al cáncer. Y también hay algunos que se cuestionan el hecho de si convertir al cáncer avanzado en una enfermedad crónica se podría considerar dentro de estas definiciones de curación. La siguiente. La definición más tradicional de curación es que eliminemos la enfermedad del paciente. Yo creo que es lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en curar, y eso también se ha planteado en cáncer. Pero hay un problema, porque en cáncer tenemos la enfermedad que podemos ver y depende con qué la queramos mirar. Porque si yo quiero mirar el cáncer con una radiografía, probablemente voy a ver bastante menos que si le hago un PET o un PET-CT al paciente. Entonces, hay una enfermedad que podemos ver, pero la enfermedad micrometastásica, que es la enfermedad que sabemos que el paciente tiene, pero que somos incapaces de mostrar en fotos, porque hoy día nos guiamos por la foto, y así vemos la metástasis, ¿cierto? Por las imágenes. Pero ¿qué pasa con esa enfermedad que no somos capaces de ver? Entonces ahí hay un problema en la definición, porque ¿cómo yo considero al paciente curado y digo, eliminé la enfermedad, si no puedo ver las micrometástasis? Entonces es bien complejo definir la curación en términos de eliminación de la enfermedad, porque hay una cantidad de la enfermedad que no puedo diagnosticar y que no puedo evidenciar. La siguiente.
¿cuáles son las estrategias que tenemos para tratar a un paciente metastásico? En general, uno considera que es una terapia multimodal donde hay más de un ingrediente que consigue el objetivo, y para curar a un paciente metastásico hay que considerar la cirugía, el tratamiento sistémico, que es la quimioterapia, y también la radioterapia como herramienta. Y a veces la combinación, o habitualmente la combinación de todas estas cuestiones. La siguiente. Y como veníamos conversando, yo les mostré esa foto, que no cualquier situación de metástasis es la misma. Uno dice, bueno, hay pacientes que los diagnosticamos en etapa 4 y que tienen la metástasis cuando parte la enfermedad. Pero hay otros pacientes que a lo mejor hace 3 años lo operaron de cáncer, le hicieron un tratamiento, se estaba haciendo sus controles o seguimiento y aparece una metástasis. Y esos son dos escenarios distintos. No es lo mismo encontrar una enfermedad en etapa 4 que encontrar un paciente que hace metástasis en el camino después de haberse tratado de un cáncer que era teóricamente curable. La siguiente. Y en esto de que cuántas metástasis tiene el paciente y dónde las tiene, eso es muy relevante a la hora de pensar en poder curar al paciente. En la última en el último TNM de pulmón se hizo una división entre los pacientes que tienen las metástasis en el tórax, o sea, cáncer pulmonar, con metástasis en cualquier lado del tórax, pericardio, pleura, en alguno de los pulmones o los ganglios. Esos pacientes tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen una metástasis, por ejemplo hepática, afuera del tórax. Y tienen distinto pronóstico de los pacientes que tienen varias metástasis afuera del tórax. Aquí en este diagrama hay una metástasis cerebral, algunas metástasis óseas, una metástasis hepática. A este paciente que tiene todo en el tórax le va mejor que a los pacientes que tienen enfermedad fuera del tórax. Y miren las curvas de sobrevida, y por eso que se cambió. Antes decíamos, tiene metástasis, no lo dividíamos, no lo separábamos en estos tres grupos. Pero la sobrevida de estos pacientes, si se fijan, por aquí está el número, casi 12 meses, es el doble del paciente que tiene esta situación, que son 6 meses. O sea, esta curva muestra claramente que la sobrevida es distinta dependiendo cuántas metástasis tenga y dónde las tenga. Por lo menos en el ejemplo de cáncer pulmonar. La siguiente. Y ahí aparece este concepto de enfermedad oligometastásica, que tal vez es el gran grupo que uno aspira a curar cuando tiene metástasis, y que son pacientes que en la práctica tienen pocas metástasis y susceptibles de tratar. Y la definición, por ejemplo, en pulmón y mama es un poco distinta, pero aparecen estos escenarios que yo les comentaba. Un paciente que tiene pocas metástasis, un paciente que tiene muchas metástasis, pero que le hago tratamiento de quimio y al final de la quimio quedan menos lesiones, y yo digo, son pocas lesiones, ¿podemos hacer algo más? O el paciente que yo les comentaba, que se trató hace tiempo con intención curativa y le aparecen en el camino ahora metástasis, o la oligoprogresión, que lo podemos dejar como entre paréntesis, que está más definido para pulmón, pero a veces nos pasa también que estamos haciendo tratamiento y nos va bien en muchas localizaciones, pero de pronto hay alguna metástasis que no responde bien al tratamiento y que queda o en progresión o sin respuesta. Y ese es un escenario distinto. La siguiente. Si alguien tiene una metástasis única, se opera de la metástasis o se hace radioterapia o radiocirugía o SBRT o alguna técnica de tratamiento local, o hacemos combinaciones, le damos quimio, checamos la metástasis y después lo operamos. Estrategias varias. Por ejemplo, en cáncer pulmonar se ha definido que ser oligometastásico o tener poca enfermedad son alrededor de 3 o 5 lesiones. Y los pacientes que tienen esas lesiones y los podemos tratar, tienen sobrevidas que son mejores que cuando no los tratamos. La siguiente. En mama está definido un poquito distinto cuando hay compromiso de 1 o 2 órganos.
con menos de 5 lesiones por órgano, idealmente ninguna supera los 5 centímetros. Esos son números, pero me interesa el concepto más que el número porque esas definiciones también pueden cambiar y de hecho han ido cambiando en el tiempo. La siguiente. Y podemos ver, por ejemplo, que las metástasis pulmonares en cáncer de mama sí se pueden curar. Esos pacientes sí se pueden curar. Si solo le hacemos quimioterapia, miren la sobrevida que tiene a 5 años, 2,5%. Y miren lo que pasa si yo opero al paciente de la metástasis. La sobrevida a 5 años puede ir entre el 30 y el 80%. Si yo hago esa cirugía. La siguiente. También nos va mal a veces. Metástasis cerebrales es al contrario un pobre ejemplo de lo que puede ser curar a un paciente porque eso es más difícil. Aunque tampoco es cierto porque, por ejemplo, en cáncer pulmonar hoy día, con el uso de los inhibidores de tirosina quinasa, que sí penetran la barrera hematoencefálica, podemos lograr tratar pacientes que tienen enfermedad cerebral y tener sobrevidas que son muchísimo más prolongadas. O sea, tampoco hoy día metástasis cerebral es sinónimo de tragedia, de cuidados paliativos, de nada que hacer, de vámonos para casa. No, uno debiera cuestionarse qué lesión tiene el paciente, dónde la tiene, si puedo tratar la enfermedad sistémica y una serie de otras cosas. Pero efectivamente nos va mucho peor, por ejemplo, en metástasis de mama con medianas de sobrevida que van entre los 18, 19, entre los 8 y 18, 19 meses más o menos. O sea, aquí hay un ejemplo de una localización donde somos menos exitosos y donde nos va peor y donde probablemente es mucho más difícil curar. La siguiente. Colon es un ejemplo de paciente curable y en colon hay 3 categorías de pacientes. Aquellos que se consideran curables, que no tienen metástasis, se operan del colon, debiéramos tener una chance de curación. Aquellos que tienen metástasis consideramos potencialmente resecables y aquellos que definitivamente no se pueden operar de las metástasis. Pero si un cáncer de colon tiene metástasis hepática, debiéramos hacernos la pregunta de si esas metástasis se pueden sacar o no. La siguiente. Y eso sí impacta en la sobrevida, porque colon sin metástasis, si no hacemos nada, sobrevida que fluctúan entre 5 y 20 meses. Colon con metástasis hepática, que le hago solo quimioterapia, sobrevida 5 años, más o menos 11 meses. Pero si es posible resecar la metástasis hepática, el paciente puede vivir el triple que si solo, o 4 veces más que si solo le hago quimioterapia. Y si después que lo opere le aparece otra lesión y lo volvemos a resecar, vuelvo a tener impacto en la sobrevida, haciendo una nueva resección con intento curativo. Incluso se han reportado sobrevidas a 10 años de pacientes resecados de metástasis hepáticas que llegan al 25%. La siguiente. Y aquí hay otro elemento en la toma de decisión, y probablemente ustedes lo han visto más en mama, que hoy día en oncología, y a lo mejor el doctor Saklevich lo comentó en su charla, hoy día ya estamos mirando, hoy día ya no pensamos si solamente el tumor es adenocarcinoma, es escamoso, es de células pequeñas, es neuroendocrino, no solo pensamos en la histología, sino que en muchos cánceres vamos a ver el tipo molecular del tumor y tenemos clasificaciones moleculares para los tumores. Entonces, si yo veo a un paciente metastásico, ya no solo pienso si el paciente está en buenas condiciones, cuántas metástasis tiene, dónde las tiene, qué cáncer es, sino que yo debiese pensar qué tipo molecular es el tumor, porque eso también tiene que ver con el pronóstico, ¿cierto? Y, por ejemplo, en cáncer pulmonar, hoy día nosotros a todos los pacientes les miramos el tipo molecular para proponer un tratamiento. Y hoy día ya no decimos si es células pequeñas o no células pequeñas, que es la clasificación que todos ustedes conocen, y ya no decimos si es escamoso o no escamoso, que es la otra gran división. Hoy día pensamos si es ROS con un rearreglo de ROS o de ALK, si es IGFR mutado, miramos el estatus de PDL1, le medimos, hay otras, se pueden medir CARRAS en pulmón, se pueden hacer otros marcadores. Entonces, esto también me orienta en la toma de decisiones. Y por supuesto que derivado de esto hay una serie de intervenciones terapéuticas, todas basadas en la evidencia que nosotros podemos implementar. La siguiente.
Y los subtipos moleculares de mama son a lo mejor los más conocidos por ustedes, si son luminales, si son triple negativas, si son HER2 enriquecidas. Y miren lo que pasa dependiendo del subtipo molecular, cómo es la sobrevida. Los pacientes que son luminales tienen mejor sobrevida que las triple negativas, que son las que tienen peor sobrevida. Entonces, si yo veo una paciente de mama metastásica, pero es triple negativa, yo sé que tiene peor pronóstico que si la paciente es luminal A. Y sé que la probabilidad de curarla a lo mejor va a ser menor. La siguiente. Este es otro ejemplo de cómo influye el tipo de tratamiento que hacemos. Yo les decía, no es lo mismo quimioterapia con cisplatino topocio en pulmón que primera línea con pembrolizumab, inmunoterapia. Evidentemente que no es lo mismo. Y eso se ha comparado. Por ejemplo, aquí se comparó dar quimioterapia a pacientes con mutaciones de GFR respecto a usar una terapia específica para la mutación de GFR. Y evidentemente, y esta diferencia créanme que es significativa, es mejor a un paciente que tiene una mutación de GFR darle una terapia específica contra el GFR que darle una quimioterapia convencional. La siguiente. Entonces el tratamiento que yo pueda implementar también tiene que ver con si lo puedo curar o no lo puedo curar. Este osimertinib es otro anti-GFR, es otro inhibidor de tirosina quinasa, para pacientes que tienen mutaciones. Lo que pasa es que ahora, después que hacemos un tratamiento en cáncer pulmonar, los pacientes desarrollan resistencia a esos tratamientos y algunas de esas mutaciones hoy día las podemos determinar. Entonces, esta es una mutación de resistencia a inhibidores de GFR. Y si los pacientes lo tienen, hay otra tableta, otra quimioterapia oral que se puede usar en pacientes que desarrollaron resistencia. Y evidentemente que también el resultado es mejor comparado, esto es en segunda línea, con cisplatino con pemetrexed. La siguiente. Sí, vamos a andar bien. Dale, la siguiente. Este es otro subtipo de cáncer molecular, que es pacientes que tienen el ROS1, que es el 1 o 2% de los pacientes. Solo para contarles que si bien es cierto, es un número pequeño de pacientes, ese paciente tratado con terapia específica tiene mucho más chance de responder y de tener una opción de una mejor sobrevida que con un tratamiento no específico. La siguiente. Y también vemos respuestas completas. Esta es una publicación del New England. Así estaba el paciente antes de darle el crizotinib, que es una terapia específica para ROS1, y después le hacemos un PET-CT y no vemos nada. La siguiente. Y eso es real. Quimioterapia inmunoterapia, comparada a quimioterapia, solo mostrarle la curva, esta es la inmuno, esta es la quimio. Y esa diferencia es importante. La siguiente, es significativa. Lo mismo pasa en melanoma. Miren lo que pasa si hacemos pura quimio, si hacemos alguna terapia, por ejemplo, para BRAF. ¿Qué pasa si hacemos inmuno? ¿Y qué pasa después si empezamos a combinar la inmunoterapia? O sea, si ya damos más de una inmuno, miren lo que va pasando con melanoma. La siguiente. Fotos. Paciente con varias metástasis hepáticas, nivolumab, inmunoterapia, respuesta. La siguiente. Este es un paciente de gástrico tratado con inmunoterapia, metástasis al partir, a los 12 ciclos, nada en el escáner. O sea, esto es real, existe y puede pasar. La siguiente. Esto se lo traje porque a mí me pareció tan interesante. Yo creo que a cualquiera que le dicen cáncer gástrico metastásico, no es curable, ¿ya? Pero sí existe una posibilidad de curar a esos pacientes hoy día. Y hay un estudio bien interesante que les da FLOT, que es un esquema de quimioterapia que agrega los taxanos a las fluoropirimidinas que usábamos convencionalmente con el esquema perioperatorio. Pero en concreto, si el paciente tiene metástasis o retroperitoneales o hepáticas, y yo le doy esta quimioterapia y después va a cirugía, ese paciente tiene una chance de mejor sobrevida. Y aquí se comparó hacer esta estrategia que yo les cuento con SF y SX, y miren, a 5 años, con lo que hacíamos convencionalmente como tratamiento perioperatorio, 36% de sobrevida. Con esta nueva estrategia, 45% de sobrevida a 5 años.
y es una realidad. Yo tengo hoy día tengo una paciente con un gástrico localmente avanzado, con una metástasis hepática, que se está haciendo este esquema, y cuando lo termine, la idea es que la vea el cirujano, la opere del estómago con una cirugía oncológica y le saque la metástasis hepática. Y eso con intención, y esta palabra es clave, intención de curar. No es una garantía, pero sí se puede, y sí hay evidencia para hacerlo. La siguiente. Terminando. Y este es el último concepto para demostrar que hay otra estrategia más si yo quiero ganar tiempo de vida o quiero aspirar a curar o a hacer el cáncer una enfermedad crónica, que son las terapias de mantención. Es decir, yo tomo un paciente con una enfermedad avanzada, le hago una quimioterapia convencional, por ejemplo en cáncer de ovario, con platinos y taxano, y si la enfermedad después del tratamiento no creció, se estabilizó o se achicó, yo le puedo partir, en este caso, un inhibidor PARP, que esto ya está probado, que funciona y que tiene impacto en la sobrevida. Y fíjense que a 5 años, a ver, aquí está, fíjense que si miramos aquí en meses, a 3 años, aquí, todavía a los 3 años de tratamiento no se ha alcanzado la mediana de sobrevida. O sea, esas pacientes llevan 3 años tomando una tableta que ha estabilizado o controlado la enfermedad. Tratamiento de mantención. Y con eso estamos ganando tiempo de vida, idealmente calidad de vida, y la siguiente. Y por último, el mensaje más importante. Esta es una foto del Comité de Pulmón del Instituto Nacional del Cáncer de ayer, donde estamos, aquí vemos los exámenes de escáner, ahí adelante vamos anotando el registro, oncólogos médicos, radioterapeuta, un equipo de cirujanos de tórax que es de acá y que son los que van a nuestro comité, broncopulmonares y oncólogos médicos. Y este es el formato en que aparece la resolución del comité oncológico, donde van todos los datos del paciente, los antecedentes, un resumen de lo más relevante, la resolución, es decir, qué es lo que el comité cree que hay que hacerle a ese paciente, y todos los integrantes responsables de esa decisión. Entonces, si queremos curar pacientes con enfermedad avanzada, tenemos que tener las consideraciones que yo les mencioné. Es fundamental, y yo no entré en detalle en esto, pero todo esto vale si el paciente está en condiciones de recibir un tratamiento oncológico, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Como concepto de performance status y Karnofsky, cuáles son sus comorbilidades, por supuesto, qué otros factores pronósticos extra podemos considerar. Si lo tratamos antes, cuánto tiempo libre pasó sin las metástasis, que es otra cosa que es bien técnica, pero que hay que verla. Y es fundamental que tenga una evaluación en un comité oncológico y que tenga una evaluación multidisciplinaria. Nadie hoy día debiera tomar una decisión sobre un paciente oncológico, nadie, si es curable, curativo o no curativo, por sí solo. Nunca. Siempre en un comité, siempre donde haya un cirujano, un radioterapeuta, un oncólogo y todos los psico-oncólogos, todos los especialistas que tratan pacientes con cáncer son los que deben tomar esa decisión. La siguiente.